Señora Vicepresidenta de la República, mi amiga Beatriz Argimón, señor Ministro de Medio Ambiente, señor Adrián Peña, señor Ministro de Industria, Omar Paganini, señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, señor Ministro de Ganadería, Fernando Matos, señora Ministra de Vivienda, Irene Moreira. Yo le voy a decir un chiste que hacemos con Inés recién. Yo le increpé a Tabaré Hackenbruch, y ustedes ven que en este gobierno hay ministros y subsecretarios de partidos diferentes. Y le increpé a Tabaré y le dije, no podés haberla cooptado así, no podés haberla vestido así. Y en realidad me di cuenta cuando hablé con Irene que era una estrategia de Irene. Pero bueno, más allá del humor, agradecerles a los embajadores, a los diferentes integrantes del gobierno y de las empresas que están hoy acá. Para nosotros es muy importante tener esta instancia, sobre todo en momentos en los que vivimos, a pocos días de que el pueblo uruguayo tome una decisión para mí muy trascendente, que tiene mucho más que ver con el mañana que con el pasado. Y obviamente voy a tratar de cambiar el discurso que habíamos previsto originalmente, porque el 2 de marzo el presidente fue a la Asamblea General e hizo un discurso contundente, sólido, en un gesto muy republicano, de no solo dar cuenta formalmente a través de un balance de gestión, sino estar presente. Es un gesto al Parlamento, que es la sede de la democracia. Y es un discurso que fue sólido, contundente, y donde hubo muchas cifras y muchos datos. Muchas cosas. Yo decía a algunos de los periodistas, la verdad que sorprende todo lo que se hizo en un año, condensado en un discurso. Hay un librito que se llama Nuestro País en Cifras, que es parte del condensado de ese discurso, que me va a eximir a mí de darles la masa hoy de cifras. Así que esa es la buena noticia que le puedo dar. Algunas le voy a dar, pero la gran mayoría ya las dijo el presidente el otro día en la Asamblea General. A ver, en noviembre del 2019 la gente decidió cambiar en Uruguay. Decidió cambiar en Uruguay, obviamente cambiar de partido después de 15 años del Frente Amplio con mayoría propia, cambiar de presidente y de vicepresidenta, cambiar de políticas. Pero hay algo más que eso. Yo le hablo del cambio del paradigma. Y obviamente acá están representados todos los partidos de la coalición, a la cual yo quiero agradecerles especialmente, porque todavía no logramos dimensionar que en muy poco tiempo, entre octubre y noviembre, a diferencia, por ejemplo, del Frente Amplio, que es una coalición que nace del 71, tuvimos que armar una coalición que veníamos tejiendo, pero que hubo que efectivizarla en 30 días. Y la verdad que hoy yo puedo decir con mucho orgullo del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Cabildo Abierto, del Partido Independiente y del Partido de la Gente, que es una coalición donde todos sus integrantes tienen muy claro la responsabilidad que le dio la ciudadanía en ser promotores y actores del cambio. Con lo cual, contra todos los pronósticos, es una coalición que vino para quedarse. Y cuando digo que es un cambio de paradigma, estoy hablando que es un gobierno que protege a la gente, protege al individuo, protege los recursos públicos, protege la salud, que es responsable, que es transparente. Porque ustedes vieron estos 2 años tan difíciles, vieron al presidente de la República, a los ministros, me vieron a mí en conferencias de prensa diciendo lo bueno y lo malo. A mí me tocó algunas que no eran tan lindas, que todavía recuerdo. Pero siempre quisimos ser transparentes con la gente. Eso te da mucha credibilidad. Y sobre todo, es un gobierno que respeta las normas.
El cambio de paradigma implica, entre otras cosas, terminar con algunos prejuicios. Y me parece muy importante que en este nuevo Uruguay, por lo menos el que decidió la gente, porque nadie puede discutir eso, terminamos con los prejuicios de Estado sí, Estado no, rural, urbano, Montevideo, el interior, oligarquía, pueblo, trabajador, empresario. Terminamos con esos prejuicios. Este gobierno no, el andarivel de los prejuicios no es su andarivel. Y sin embargo, contra todos los agoreros de que hay cosas que no se podían hacer, bueno, también hubo una demostración de que hay cosas que se podían, de cambiar la resignación por acción, y la coalición no duró 3 meses, y se pudo bajar la inseguridad, se pudo bajar el déficit, se pudo no subir impuestos, se pudo bajar el desempleo, se puede mejorar la educación. Por eso este es un gobierno, y acá es la introducción, es un gobierno que lo definimos con mucho pragmatismo, con mucha sensibilidad, un gobierno de cercanía. Acá ven a todos los ministros recorriendo y al presidente de la República en primer lugar recorriendo todo el país todo el tiempo y recibiendo acá enfrente en la torre ejecutiva a todos aquellos que quieran y piden una entrevista. Un gobierno de cercanía que integra, pero sobre todo que dialoga. Ustedes, o quizá algunos, me escucharon decir en estos tiempos, con respecto a estos 2 años de gobierno que estamos hoy inaugurando el tercero, me escucharon decir porque la pandemia nos condicionó estos 2 años, a todos los uruguayos, no solo al gobierno. Me escucharon decir que no era solamente llegar a la orilla, sino cómo se llegaba a la orilla. Para mí eso es muy importante. Y yo quiero decirlo con orgullo y con tranquilidad, con mucha tranquilidad que nos da que somos, según las revistas internacionales, estamos entre los 10 y los 12 países que mejor manejó la pandemia en el mundo. Miren que el 13 de marzo y los días siguientes hubo miedo, mucho miedo. Miedo a lo desconocido, a no saber cómo iba a impactar en la sociedad, en la vida de cada uno, en la familia. Porque cuando te tocan la salud, te genera eso, ¿no? Y miedo sumado a la incertidumbre de no tener claro cómo evolucionaba. Veíamos lo que pasaba en otros países del mundo. Y a ese miedo y a esa incertidumbre, un gobierno que dio la cara, que trató de darle tranquilidad, que le dio rumbo y sobre todo que le dio amparo. Y para mí eso es muy importante. Y la verdad que empezamos con el quédate en casa, después seguimos con la libertad responsable, cuando venía aquello onda de querer que nos encerremos y la cuarentena obligatoria. Y después nos dedicamos a duplicar las camas de CTI, reforzar el sistema de salud. Y después nos dedicamos a conseguir ni las más baratas ni las más rápidas, las mejores vacunas. Y hoy podemos decir que el año pasado se suministraron 7,5 millones de dosis de vacunas. El Uruguay tiene hoy, al día de hoy, 84% de su población vacunada con 1 dosis y 56% de la población con 3 dosis. Somos de los primeros países del mundo en estar vacunados en relación a la población. Y eso nos pone en un lugar de vanguardia en el mundo, que nos permite hacer esto que estamos haciendo hoy, sin tapabocas, poder generar ámbitos de este tipo, porque los uruguayos entendieron, comprendieron que había que cuidarse y se cuidaron primero y pusieron el brazo después para vacunarse. En el medio de eso hubo, obviamente, gente a la cual hay que reconocer, a todo el sistema de salud, trabajadores, y médicos y no médicos. Yo quiero señalar al GACH porque para mí fue una experiencia de la cual no me voy a olvidar más, de cómo la ciencia, quien viene de la universidad como nosotros, incluso participar del gobierno universitario, siempre vimos la desconfianza que había entre la ciencia o la academia y la política.
Bueno, por primera vez la ciencia, ya no había partidos políticos, no había ideología, la ciencia, los mejores, asesorando al gobierno en la toma de decisiones. Y eso fue el GACH, y la verdad que vamos a estarle eternamente agradecidos. Pero en el medio se creó también un fondo coronavirus que también fue una experiencia inédita en el mundo. Otros países después lo copiaron. Un fondo coronavirus que entre el 20 y el 21 gastó 2.000 millones de dólares. Este año está previsto 400 y pico de millones de dólares para atender los gastos de la pandemia y encapsularlos ahí. Y la verdad que yo tengo que ser también tremendamente honesto, no sería honesto si no hago referencia a que hubieron momentos de mucha tensión, mucha tensión. Mucha tensión porque había algunas actitudes que por lo menos no sentíamos que estaban en la misma sintonía. Y me parece que está bueno no disimularlo, decirlo con todo respeto, como siempre hablamos nosotros, con este tono, decir a los 15 días que entró el coronavirus, un caceroleo contra el gobierno. Pero un mes y medio después había varias organizaciones políticas, sindicales, pidiendo una cuarentena obligatoria y el gobierno, en este Consejo de Ministros, lo discutió, tomó una decisión muy firme de que no queríamos un Estado policíaco y que no queríamos a la gente encerrada en las casas, que la gente tenía que comer y que además no queríamos más procesados que contagiados. Y apelamos a mantener la libertad responsable con las perillas de la economía y sociales abiertas por debajo de la perilla de salud, que era la más importante. Y después vimos como muchas veces había noticias que colapsaban los CTI, que generaba más pánico. Y después también tuvimos que ir al Parlamento con Daniel Salinas en el medio de la negociación de las vacunas, con la acusación de que las vacunas no venían. Y claro, no podíamos venir, no podíamos hablar porque estamos en proceso de confidencialidad negociando el proceso de vacunas, que fue no solo en cantidad, sino en calidad y en implementación muy exitoso. Había un plan de vacunación de 30.000 personas por día, terminamos vacunando 65.000 personas por día. ¿Y eso es mérito del gobierno? Bueno, el gobierno hizo como ADM, hacer que las cosas sucedan. El resto del mérito, el gran mérito es de la gente. El gran mérito de la gente. Así que esa es la situación de estos 2 años donde vivimos mucha tensión, mucho estrés, muchas veces muchas dudas, pero siempre tomando una decisión con liderazgo, y acá reconozco el liderazgo del presidente de la República y siempre el apoyo del Consejo de Ministros en un rumbo claro y en un rumbo firme. Ante nada, cuidando a la gente. El 1 de marzo del 2020, cuando nos tocó asumir, cuando todavía no teníamos una cantidad de sueños, todo un esquema vinculado a programas de gobierno, a cómo íbamos a calendarizar cada una de las acciones, bueno, yo tengo que decirles también la verdad, no recibimos a Alemania. El 1 de marzo del 2020 había 10.5% de desempleo y 5% de déficit fiscal y un endeudamiento creciente. Esa es la realidad. Y además, durante 10 años de bonanza económica no se había aprovechado esa bonanza, que es parte de la lección que nosotros tenemos que aprender, Tratar de aprovechar lo coyuntural para cambiar lo estructural. Aprovechar la bonanza. Y la verdad que a pesar de esa situación inicial, donde había gente muy frágil, que se fragilizó mucho más con la pandemia, a los 30 días de que entró la pandemia de Uruguay teníamos 200.000, 190 y pico mil personas en seguro de desempleo. Hubo que buscar mecanismos de ayuda social, de ayuda económica, de estímulos, más allá de lo sanitario, por supuesto, para que el Uruguay no se cayera. Y la verdad que, una vez más, el reconocimiento a la gente y a las empresas que creyeron y le pusieron el hombro al Uruguay. Y como le pusieron el hombro al Uruguay, yo tengo que nombrarles algunas cifras que tienen que ver que además de la pandemia, donde tuvimos que recalcular una cantidad de cosas, muchas cosas, donde era la prioridad absoluta, porque sin salud no hay nada más. Además de eso,
el gobierno hizo una cantidad de cosas que permitieron llegar a la situación como llegamos a fin de 2021, enero del 2022, con un país despegando. A ver, el diciembre del 2021 tuvimos la menor tasa de desempleo en los últimos 5 años, 7%. Pero además, por 7 meses consecutivos, hasta diciembre del 2021, siguieron bajando las personas en seguro de desempleo, bajó un 42%. Hoy tenemos menos seguro de desempleo que en la prepandemia. 7 y pico, casi 8 de cada 10 personas que estaban en el seguro de desempleo recuperó su trabajo. Y esa es una buena noticia del Uruguay. Pero los datos de enero, que son fresquitos, del 2022 también fueron significativamente inferiores a los indicadores laborales de empleo del segundo semestre del 2019. Hubo una caída de la informalidad a pesar de la pandemia, de 24.9 en enero del 2020 a 21.8 en enero de 2022. Y después una serie de indicadores que demostró un Uruguay que empezó a despegar en materia de indicadores, de registro, que derrama en lo económico y en lo social, porque tiene mucho que ver con el empleo y con estas cifras de baja desempleo. Hubo en el 2021 un récord de exportaciones, 43% más que en el 2020 y 26% más que en el 2019, 11.549 para ser exacto millones de dólares. Un récord histórico de exportaciones. Pero si tomamos enero de este año, 883 solicitudes de exportación, 31% de aumento interanual, y en febrero de este año, 22, 1.020 millones de dólares, un aumento de 51% en términos interanuales. Vaya si nos da por lo menos un panorama auspicioso. En el agro, señor ministro, fue el motor de gran parte de mantener la economía abierta, ¿no? Quizá el agro y la construcción en diferentes niveles fueron los motores. El agro tuvo récord de faena de ganado bovino, récord de exportaciones de productos cárnicos, 3.000 millones de dólares. Tuvo récord de cultivos, de rendimientos, de precios. Tuvo récord de importación de maquinaria agrícola. Tuvo récord de leche remitida a plantas. Y todo esto significó, es una cifra que me sorprendió. Me sorprendió porque digo, bueno, esto demuestra un andamiaje económico funcionando. Estos récords por encima del promedio significó más de 45.000 viajes de camiones en cada una de las áreas. Hubo récord de producción industrial, creció 12.3 en el 2021. Hubo récord de la construcción, y acá quiero hacer una especial referencia, hay gente de la Cámara de la Construcción acá. De los 4.500 millones de dólares que hay en la Comap, de proyectos promovidos a estudio, una gran parte tiene que ver con la construcción. Y ahí el gobierno hizo que las cosas sucedan. El gobierno generó 2 decretos que permitieron la vivienda promovida y los decretos para grandes proyectos de construcción que generó en el peor momento de la pandemia que la construcción sostuviera gran parte del empleo y que fueron realmente exitosos. Hubo récord de energía eléctrica aportada a Brasil y Argentina. Está el embajador Alberto Iribarne, el amigo acá de Argentina, 600 millones de dólares. Hubo récord de inversión en infraestructura. El otro día estuvo en esta mesa José Luis Falero y hablaba del Ministerio de Transporte. Yo voy a recordar simplemente 2 o 3 cifras y anunciar alguna otra cosa que todavía no estaba para anunciarse cuando vino el ministro Falero. En el 2021 se invirtieron 518 millones de dólares de inversión pública, lo que significa 50% más de lo invertido en el mismo periodo del anterior gobierno.
El 22 la inversión va a ser de 870, ¿verdad? Millones de dólares, lo que significará otro récord en inversión pública que superará el 2021. Pero además, vamos a decir que entre esta semana y la que viene queda abierta la licitación para los 2 tramos de Ruta 6 para hacerla nuevamente de aquí hasta el kilómetro 329, un viejo anhelo del Uruguay del centro-oeste para poder sacar su producción entre esta semana y la que viene. Que la Ruta 14 que se acaba de adjudicar de Sarandí y sí, porque hemos insistido mucho en las rutas que siempre estuvieron postergadas, con zonas postergadas y en rutas transversales, para darle conectividad de transporte. En la Ruta 14 que se adjudicó desde Sarandí el G a Lascano se va a ampliar hasta llegar a Ruta 9. Creo que en estos días se está adjudicando la doble vía de Ruta 9, ¿es verdad, ministro? Pero además, hoy, hace un rato, 11 de la mañana, el presidente estaba colocando la piedra fundamental del primer aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos, el aeropuerto de Carmelo. Más de 6 aeropuertos del interior del país se van a construir con una inversión de 76 millones de dólares y un mantenimiento que llega en todo el periodo a 270 millones de dólares. El primero de los aeropuertos empieza hoy de mañana empezó. Y esos fueron compromisos anunciados por el presidente de la Asamblea General el año pasado. Lo mismo que el puente de la Charqueada. Y voy a anunciar, bueno, el tema de las inversiones en el puerto, inversiones en navegabilidad. Y voy a anunciar una primicia, que si el ministro me la deja dar, es que el anillo perimetral de la Ruta 102, que termina en la Ruta 5, que viene de la 101 a la 5, el Ministerio de Transporte lo va a cerrar y lo va a terminar para poder hacer el anillo completo hasta Ruta 1, que es una buena noticia para todos. Este gobierno que a pesar de la pandemia, por primera vez en estos 2 años cumplió con las metas fiscales, sin aumentar impuestos. El crecimiento fue para el 21 un punto por encima de lo previsto, 4.5%, y hay una baja del déficit fiscal. Y además, disminuyó la pobreza, disminuyó la indigencia y disminuyó la pobreza infantil. Con respecto al turismo, el año pasado no tuvimos temporada turística. La pandemia nos condicionó y quizás fue el sector más complicado por la pandemia. Bueno, decirle que este año hubo una temporada de recuperación, donde entre diciembre y enero, me podrá corregir aquí gente de la Cámara de Turismo, entraron 50.000 turistas a Uruguay, con un gasto en nuestro país de 280 millones de dólares, y el gobierno le dio y le sigue dando medidas especiales a este sector tan dinámico de la economía. En definitiva, credibilidad, seguridad jurídica, responsabilidad fiscal, cómo manejamos la pandemia, es todo un intangible que hizo que el gobierno, el Uruguay, mejor dicho, sea un país atractivo para la inversión. Y eso tiene que ver con la generación de empleo. Aumentó la confianza del consumidor, ha moderado optimismo después de años de pesimismo. 8 de cada 10 empresas opinan que el clima de negocio es bueno, muy bueno. 9 de cada 10 empresas considera que la economía mejorará en el 2022. No mejoraron las calificadoras más difíciles, no mejoraron la perspectiva de la deuda. Hubo emisiones de bonos exitosas, entre ellas en Japón. Y hubo un récord de residencias tramitadas de gente que viene a no solo a invertir, sino a vivir a Uruguay, de 14.930 en el 2021, de los cuales 12.502 son argentinos. Ahora bien, esto es lo que pasó mientras la pandemia estaba en sus fases más duras y mientras estábamos en su proceso de vacunación. Ahora tenemos que empezar a mirar para adelante. Yo no sé si hablar de la pospandemia, pero por lo menos hablar de una etapa superadora, que la tenemos que ver porque tenemos que ver
que llegamos mejor que otros países a la orilla y tenemos que ver cómo seguimos avanzando. Y entonces hay una agenda de desarrollo post-COVID que nosotros tenemos que instalar en Uruguay. Obviamente no podemos esquivar el dato de la incertidumbre que genera esta guerra fratricida entre Rusia y Ucrania. Mejor dicho, de Rusia a Ucrania. Entre los dos tiene el 80%, me decía ayer el ministro, de aceite de girasol. Ucrania es el mayor exportador de maíz a China. Es un centro granelero, obviamente energético, pero además con muchos insumos que tienen que ver con, entre otras cosas, con los fertilizantes. Con lo cual, más allá del petróleo, cómo va a impactar es un tema que estamos viendo y el ministro Matos pidió, y creo que me parece una buena idea, crear una comisión de seguimiento, de monitoreo transversal en los ministerios en cómo puede ir afectando al Uruguay esta guerra, porque en eso sí somos tomadores de decisiones de otros, pero que nos afectan en nuestro diario vivir. Acá hay un avance del gobierno decidido en la agenda ambiental, y acá está el ministro de Medio Ambiente. Financiamiento verde, un plan de saneamiento que está en plena discusión, a punto de salir, bien interesante. Un plan de manejo de residuos que está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente con las intendencias. Pero además está avanzada la búsqueda de la fuente alternativa de agua al área metropolitana con la iniciativa privada del proyecto Arasatí. En temas energéticos que son determinantes, hay una segunda transformación energética que está mitigada a bajar el consumo de fósiles, mayor impulso a la electrificación del transporte público, y se le iluminan los ojos a Silvia Maldi, exoneración de impuestos a los vehículos particulares eléctricos, desarrollo de la red de cargadores de vehículos eléctricos. En cuanto al transporte de carga a larga distancia, se apuesta al hidrógeno verde, generado con energía eléctrica renovable en el mediano plazo, y también en el 22 está establecido en la agenda una iniciativa de hidrógeno verde apostado a la exportación. Tenemos en políticas sociales, del plan de apoyo a la primera infancia que se votó en la rendición de cuentas inédito en Uruguay de 50 millones de dólares, con la apertura de 138 centros del INAU de apoyo a la primera infancia de 0 a 3 años. 50 millones de dólares por año. Pero además, en el Ministerio de Desarrollo Social hay una serie de proyectos, por lo menos a 5 ejes temáticos que todos tienen que ver con fuerte protección social, desde el bono crianza, sacarle los topes a los beneficiarios de las tarjetas de asignaciones familiares, el plan de equidad, para que puedan no estar en la informalidad y tener un trabajo y a su vez conseguir la asignación, para generar una transición más lógica y estimulada. Reformular el programa Uruguay Trabaja, que es de reinserción laboral. Uruguay creó un fideicomiso en la última rendición de cuentas para erradicar asentamientos. Y la ministra me dijo, decí nomás que vamos a duplicar en los indicadores del gobierno anterior. Va a haber más de 200, yo dije 200, ella me dijo, no, decí 280 millones de dólares, 240 millones de dólares para la erradicación, relocalización de asentamientos en Uruguay, para los que menos tienen y para los que más sufren. Estamos en una notoria estrategia de ir coordinando con la región, pero a su vez una apertura de inserción internacional como país. Hablando con China y con todos los actores para los estudios de prefactibilidad, para lo posible tratado de libre comercio, lo mismo que con Turquía, lo mismo que con algunos otros países donde estamos trabajando en acuerdos de preferencias arancelarias. A nivel de ganadería, para mí es muy importante hablar de cosas que tienen poca prensa, pero tienen mucho impacto. Por primera vez un plan de seguros agrícolas.
y por primera vez un plan que no se lo voy a anunciar en su detalle, que el ministro en breve va a presentar un plan de estímulo a la producción con alumbramientos de agua para que no estar determinantes siempre, estar determinados por el clima y poder tener abrevaderos para el ganado en todo el país. Un plan que hace mucho tiempo estábamos esperando y que va a revolucionar no solo para el tema del abrevadero animal, sino también en una segunda instancia para riego, donde hay algunas tarifas especiales y un plan especial que la UTE va a estar anunciando, anunció en parte y va a seguir anunciando en estos días. El tema de la conectividad, recién hablaba con el presidente de Antel, 50 antenas de conectividad en el Uruguay rural profundo el año pasado, se instalaron y este año van a ser 40. Pero además se están renovando todas las conexiones antiguas de cobre para que a más lugares llegue la fibra óptica. Y además, este año tenemos previsto hacer la subasta de 5G, que va a dejar más de 100 millones de dólares al Uruguay. Y además, Silvia, podemos anunciar que en estos 5 años va a quedar el 100% del Uruguay rural electrificado. Y por último, la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, que se conformó, estaba previsto en el programa de gobierno, que va a ser para todo lo que tenga que ver con plan de infraestructura, público, privado, inversión y para generación de empleo, todo un tema de seguimiento con responsabilidad y profesionalismo para tratar de estar día a día atrás de los proyectos de inversión para que se cumplan en tiempo y en forma y la burocracia no les pase por arriba. Y muchas veces desestimulen a aquellos que quieren invertir, que quieren arriesgar y que generan empleo y que es una prioridad para el Uruguay. Estamos a pocos días de un referéndum. El 27 de marzo va a haber un referéndum, está previsto en la Constitución. Hay gente, el PIT-CNT y después el Frente Amplio juntaron firmas y el 27 de marzo los uruguayos tenemos que decidir sí o no. Sí a la derogación o no a la derogación de 135 artículos de la LUC. Una ley que tiene 476 artículos, de los cuales la oposición votó más del 52%, e incluso votó algunos que hoy quiere derogar. Pero bueno. Y la verdad que, más allá de que voy a hacer un repaso bien breve, para no aburrir, bien breve, lo importante es el clima y el tono. Creo que los uruguayos nos merecemos una campaña electoral con la verdad. Los uruguayos estamos acostumbrados a debatir, a votar, pero una campaña electoral con la verdad. Con tolerancia y con respeto. Me parece que son insumos básicos de cualquier instancia de estas características. Y obviamente la LUC es la herramienta que tiene este gobierno para los cambios que eran urgentes y que además la población exigía, porque fue parte del compromiso por el país que estos 5 partidos que integramos la coalición de gobierno se presentaron a la ciudadanía. Y ustedes van a ver que, no lo voy a repasar, la mayoría lo conoce. Les voy a pasar una placa de uno de ellos para sacar algunos mitos. Pero fundamentalmente tienen como dos vertientes, uno que tiene que ver con seguridad pública y otro que tiene que ver con libertad y con derechos, y con empoderamiento de la gente. Para mí el de seguridad pública es de los capítulos más importantes que tiene la LUC. Porque en 20 meses, creo que hoy está cumpliendo 20 meses la LUC de vigencia, no tuvo ningún efecto negativo de lo que dijeron que iba a tener, es más, tuvo efecto positivo. Se empoderó a la policía, se le dieron instrumentos jurídicos, se es dura con el delito y es dura con la delincuencia, sí. Y si le dicen, bueno, en realidad se dura con el aumento de pena, sí. Y se dura quitándole beneficio a los delincuentes también. ¿Para quiénes?
para los delincuentes que cometen delitos aberrantes, y los voy a nombrar: el homicidio especialmente agravado, el secuestro, la violación y el femicidio. A ellos que cumplan toda la condena. Y eso lo dice la LUC. Le dimos a la policía las armas y la policía actuó. Bajaron con respecto al 2019, de que está vigente la ley, 24% de los homicidios, casi un 20% de los hurtos, un 17% de la rapiña, casi un 40% del abigeato. O sea, le dimos instrumentos jurídicos y la policía avanzó sobre la delincuencia. Derogar esto es volver a estar como antes, pero además es dejar desnuda a la policía, porque la policía recuperó la autoridad y la población recuperó una policía que la protege. Y eso para nosotros es fundamental. Y esto no tiene color político, la seguridad pública. Es una clave de un valor necesario de cualquier sociedad civilizada por la cual nosotros vamos a dar batalla. Porque en este caso, derogar estos instrumentos que desnuda a la policía es traicionar a quienes nos protegen. Y nosotros queremos cuidar a quienes nos protegen, respaldar a quienes nos protegen. La LUC tiene algunos otros artículos que tienen que ver con la libertad y con los derechos. Empieza el gran cambio de la educación, por lo menos sienta las bases de la gobernanza y algunas otras viejas reivindicaciones de los docentes, como el título universitario para la formación docente. Tiene otros artículos que son tremendamente sensibles y sociales, como la posibilidad de tener optativamente, además la ley de alquiler vigente del 74, la posibilidad de alquilar sin garantía. ¿Para quiénes? Para los jóvenes que quieren empezar, para los jóvenes del interior que vienen a Montevideo y le exigen una garantía de Montevideo y no tienen, o para los abuelos que no tienen un patrimonio, o para los que no son funcionarios públicos. Muchas veces, o para los emprendedores que quieren armar un comercio y no tienen para poner un año por adelantado. Para eso le damos optativamente un régimen de alquiler sin garantía. Y después, un tema que además de social es humano, muy humano, que es la posibilidad de que a través de la justicia de familia se pueda adoptar en plazos mucho más breves a niños que están en el INAU. Esto generó, y vaya si conocemos situaciones de 7, 8 años esperando, criando un niño atrás de un vidrio, enamorándose, queriendo dar amor, y un niño esperando recibir amor y de una familia con amparo. Esto de por sí ya valdría para no derogar la LUC. Porque el año pasado hubo un récord de adopciones en Uruguay, 125, y está Pablo Abdala, el presidente del INAU, por ahí, gracias a este artículo de la LUC. Y después hay un tema vinculado a los combustibles. Ustedes saben que cambiaron, vamos a poner la placa que estaba por ahí, cambiaron la forma que se ajusta al precio de combustible. Estamos en el momento de más turbulencia, ¿verdad? Recién estaba hablando con el presidente de ANCAP, hoy el petróleo fue con un electrocardiograma en el día de hoy. Pero cuando se empezó a regir este nuevo régimen de precios de combustibles, el petróleo estaba a 54. Hoy estaba a 127 ahora, no sé, hoy subió a 130 y pico, no sé cuánto está en este momento. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Todo lo que está en celeste, el celeste no es casualidad, todo lo que está en celeste son los sobrecostos que los uruguayos pagamos de combustible por encima del precio de paridad de importación. Son 1.000, ya le digo, a ver si lo tengo por acá, son 1.780 millones que pagaron entre el 2015 y el 2020 antes de que empezara a regir este nuevo régimen. 1.780 millones de dólares por encima del precio de paridad de importación. ¿Qué es lo que pasa al final? Empezó el nuevo régimen. O sea, el nuevo régimen está por debajo, porque en realidad el precio de paridad de importación, que es el que ahora la URSEA define para que ANCAP tome la decisión del precio del surtidor, lo que pasa es que en estos últimos aumentos de petróleo
ANCAP, y hay que reconocérselo, antes festejaban balances y nosotros preferimos un combustible más barato más que festejar un balance extraordinario de ANCAP, y mucho menos aventuras empresariales que generalmente fracasaron y terminaron el precio del surtidor. Bueno, ANCAP decidió trasladar una ganancia extraordinaria a raíz de la venta de combustible para prender las centrales térmicas a la UTE y la UTE venderla a Argentina y Brasil energía. Y esa ganancia extraordinaria, en vez de ponerla en un balance o salir a hacer emprendimientos o aventuras empresariales diferentes, lo que hizo fue tratar de amortiguar una suba de petróleo para no trasladarle totalmente la suba a la gente. Por eso, en el último año, ustedes ven que está por debajo de la línea de precio de paridad de importación y son 106, 108 millones de dólares. Esa es la LUC, eso es transparencia. Claro, tuvimos quizá la mala suerte, por un lado, que mientras se implicó este sistema, el petróleo fue subiendo. Lo que pudimos a veces no subir. Nunca había pasado. Siempre yo estaba acostumbrado que cuando el petróleo subía, subían los combustibles y cuando bajaban, a lo sumo alguna vez no bajó. Pero siempre había que bancar otras cosas. ¿Y saben a dónde iba esa franja celeste? 1.780 millones de dólares en los últimos 5 años por encima de paridad de importación. Iba a rentas generales, a financiar otro tipo, a financiar el gobierno central, a financiar déficit. Por eso este régimen es más transparente. Obviamente estamos en un mercado muy turbulento sobre el cual nosotros no podemos incidir. El principal insumo no depende de lo que nosotros podamos decidir. Podemos ir amortiguando mientras CAP tenga espalda. Para terminar, y no se haga larga, decirles lo que siento a 2 años de estar en este cargo y en este gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou. La palabra es compromiso, la palabra es convicción, la palabra es responsabilidad, la palabra es trabajo, mucho trabajo. Las canas son evidencia de esa y la ansiedad producto de los kilos también. Pero sobre todo la palabra más importante que tengo para decir al integrar este gobierno estos 2 años es orgullo. Orgullo por pertenecer a este grupo de hombres y mujeres que a pesar de los momentos de tensión, de mucha incertidumbre, estuvieron dispuestos siempre a sostener el rumbo, a cumplir con el compromiso asumido en el año preelectoral. Pero por sobre todas las cosas, a dar amparo y a poner en el centro de las decisiones a las personas, a los ciudadanos, independientemente del partido político que votaran, porque los gobernantes gobernamos para todos, para los que no votaron y para todo el resto. Poner en el centro a la persona y asegurar sus derechos como ciudadano, a garantizar sus libertades con oportunidades. Por eso lo quiero invitar hoy en esta oportunidad que me dio ADM de hablar. Lo quiero invitar a no retroceder, a mirar para adelante con optimismo, pero por sobre todas las cosas con una palabra muy linda, que es un intangible, pero que es muy fuerte, que es la confianza. Confianza para que nos den la oportunidad de seguir trabajando. Con humildad, pero con mucha firmeza, para poder seguir haciéndonos cargo. Y después cada uno juzgará cuando tenga el momento de juzgar. No es ahora. Después jugarán. Y verán, en este caso, si hicimos lo que teníamos que hacer, pero por sobre todas las cosas, si valió la pena. Muchas gracias. El referéndum que busca derogar 135 artículos de la LUC. Yo creo que no ofendo a nadie acá. Si yo les pregunto 5 artículos destacados, levanten la mano quienes me los van a decir.
de los 135 y en detalle por qué sí y por qué no. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno lo toma como una elección a medio camino? ¿A favor o en contra del gobierno se vota el 27? Miren, el gobierno lo toma como un referéndum sobre 135 artículos, que como yo mencioné son conceptos, no mencioné los artículos, pero estos son los conceptos. Puedo hablar de la libertad financiera, puedo hablar del tema de la regla fiscal, son todos artículos que tienen mucho sentido común. Por eso, como tiene mucho sentido común, es que yo insisto que nos merecemos una campaña con la verdad. Pero usted está recorriendo el país y cree que la gente sabe lo que se deroga o lo que se propone derogar o mantener. Es parte de lo que estamos haciendo, recorriendo el país con gran parte de los partidos de la coalición y hablándole a los ciudadanos más allá de lo que hayan votado, diciéndole acá no se vota ni presidente, ni senador, ni partido político, acá se vota sí o no, 135 artículos que a mi juicio tienen mucho sentido común y particularmente destaqué hoy el de la seguridad pública, que sería retroceder y como quitarle el chaleco antibala a la policía, si se deroga, porque avanzó sobre la delincuencia y seguramente el efecto rebote sea perverso para la sociedad. Ahora, si algunos no discuten los artículos y quieren hacer un referéndum o un plebiscito sobre el gobierno, la verdad tienen derecho a hacerlo. Y me parece que, el gobierno no lo va a generar, pero tampoco va a rehuir a esa discusión. No va a rehuir porque para poder hacer un referéndum sobre el gobierno hay que tener primero coherencia, después trazabilidad, después credibilidad, después gestión. Yo ya dije lo que hicimos. En realidad se dijo una cosa en la campaña electoral, después se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, se llama coherencia, y después trazabilidad, que es resistir el archivo, que tiene que ver con estas cosas que hicimos, en cuidar a la gente, en duplicar los CTI, en vacunar a la gente, en generar los estímulos económicos, estímulos sociales, y hoy tenemos un país despegando. Bajamos la pobreza a pesar de la pandemia, la indigencia y la pobreza infantil. Eso es lo que vamos a exhibir como gestión. Del otro lado van a tener que exhibir de qué lado estuvieron y qué hicieron los que promueven sí. Y hay muchos, acá yo no quiero hacer un corte partidario, porque seguramente voy a hablar de los dirigentes, muchos de los dirigentes de que promueven el sí, seguramente estuvieron en otra posición, cacerolearon a los 15 días de que vino la pandemia, fueron los que propusieron e impresionaron por la cuarentena obligatoria, son los que decían que un día sí, otro también, que los CTI colapsaban, y después son los que decían que las vacunas no venían, que íbamos a ser el último país de América en vacunar, y que el sistema de vacunación que estaba previsto iba a fracasar, y que iba a haber un colapso social económico. Si lo ponemos en esos términos, por lo menos tengo derecho a hacerlo, bueno, que cada uno también en esto elija en función de esta variable. Yo prefiero hablar de los artículos, pero si quieren hablar de estos términos, me parece que también nosotros, por lo menos tenemos el derecho sin duda, pero tenemos la convicción de ir con la verdad, de haber trabajado estos 2 años para que el uruguayo esté como esté, y basta verlo como está el resto de la región o como están otros países del mundo, del primer mundo, para sentirnos muy orgullosos y muy tranquilos de lo que hicimos. Buenas tardes a todos. Le agradecemos a ADM esta instancia, al señor secretario de la Presidencia. Usted habló de futuro, me consta esa vocación de mirar al futuro, y además instaló al ciudadano como centro. En atención a eso, querría saber, porque hay mañana después del 27, querría saber cuál es la lectura que le dará el gobierno a por lo menos 2 señales fuertes. Una son esas 800.000 firmas que nos traen a esta circunstancia política y electoral, y la otra el propio resultado del referéndum. Aún planteado el mejor escenario para el gobierno, que es el de la ratificación de los artículos, habrá, por cierto, disconformidad de un sector importante de la población, y apelo a lo que ha dicho el presidente de la República, esto no se trata de cambiar una mitad por otra. En atención a eso, secretario, le pregunto si hay margen para la revisión o la corrección del rumbo del gobierno en atención al resultado del 27. A ver, yo creo que lo que dijo el presidente en la campaña electoral, no cambiar una mitad por otra, se mantiene siempre. Es una vocación, es una convicción que tenemos. Parte de lo que vinimos a terminar con la grieta y con los prejuicios.
el referéndum no lo generamos nosotros. Pero bueno, una vez que está y está previsto en la Constitución, lo que va a hacer el gobierno, lo que van a hacer los partidos políticos, lo que van a hacer muchos ciudadanos, es defender lo que cree que tiene sentido común y que le hace bien y que tiene efectos positivos. Ahora, aún ganando el no, y ojalá así se ocurra, como dice Abuchaica, no solo hay que competir, sino te importa también ganar. Ojalá, le digo esto con mucha humildad, porque en realidad recién se gana cuando se abren las urnas, antes no hay ninguna elección ganada nunca. Al otro día me parece que tenemos que mirar justamente al propio y al ajeno, ¿no? Lo que no podemos es decir vos tuviste de un lado y tú tuviste del otro. Me parece que es la ratificación de que estos artículos en realidad los avaló una ciudadanía, en el caso que gane el no. Y seguramente si hay cosas para corregir, no sé si de estos o de otras cosas, me parece que si algo no ha perdido el Uruguay, ojalá nunca lo pierda, pero este gobierno es la capacidad de diálogo. Ayer tuvimos una reunión con los promotores del sí por la cadena y la verdad da gusto ver cómo poder intercambiar, cada uno con su posición y obviamente en el respeto republicano se le otorga en las condiciones que se pide como corresponde. Me parece que el Uruguay de la tirantez, del agravio, de tratar de dividirnos de un lado o del otro, por lo menos de nuestra parte no va a estar. No va a estar antes y mucho menos va a estar si ganamos. Bien, por una cuestión simplemente de forma, ¿está resuelto que el señor presidente de la República sea el orador de la cadena del no? Yo creo que el presidente de la República, en el marco de lo que le habilita la Constitución, porque acá lo inhabilita a participar de actos políticos partidarios, lo que está haciendo es defendiendo la ley. Yo no solo creo que pueda, sino creo que debe ser el orador principal del no, porque es el presidente de un gobierno que impulsó esta ley, que votó el Parlamento y que bueno, y que la estamos defendiendo porque es el corazón del eje del gobierno. Le intercalamos algunas preguntas que llegan de la gente que está acá. Una, y es una ironía de mi parte, que llega como de 10 o 12 mesas juntas. ¿Estamos frente a uno de los candidatos del 2024? ¿Y eso qué? No, es una ironía. Si estamos frente a uno de los candidatos del 2024, preguntan de una mesa, pero yo creo que se lo están preguntando como en 10 mesas. Yo estoy hablando del 27 de marzo, no del 2024. Seguí. Vamos a resolver el 27 de marzo. El país se juega demasiado el 27 de marzo como para hablar de candidatura. Le preguntan acá, en medio de las circunstancias de la invasión rusa a Ucrania, ¿en qué fase está el avance de un eventual TLC con China? Y si usted es optimista en base a lo que se ha avanzado hasta ahora. El canciller el otro día estuvo en el Parlamento avanzando sobre algunos detalles que se podían dar. Según tengo entendido, en estos días, en marzo, se avanzan sobre las listas positivas y las otras en función de convocatoria que hizo los dos negociadores por Uruguay, o por lo menos dos, cuando se centralizó la negociación, que es Cancillería y el Ministerio de Economía, donde reunió a todos los grupos empresariales, a todos los rubros empresariales y además a los trabajadores, a la central sindical. Y la idea, por lo menos el gobierno, es avanzar lo más rápido que se pueda, teniendo en cuenta también que vamos a hacer lo que el presidente dijo, ir informando cada paso a los socios del Mercosur. El tema de la guerra es un tema complejo que recién empieza. A ver, la guerra es un desastre. Desastre es. Ver una guerra en vivo es un desastre. La impotencia que a cada uno de nosotros nos da, la verdad que no hay palabras para calificarla. Pero es una realidad. Y el mundo, con mucho más poder que nosotros, no está pudiendo detener la guerra hoy. Pudiendo poner sanciones, pero nadie detiene la guerra. Hay una cantidad de otras cosas jugando. Lo que sí está claro, que los efectos de la guerra tienen componentes mucho más allá de lo militar y de lo territorial. Tienen componentes en lo que tiene que ver con lo económico.
Y a nosotros, reitero, siendo de los principales productores de grano del mundo, Ucrania y gran parte de Rusia, y productor de petróleo y productor de gas, pero además además de productor, a nosotros nos compran, creo que menudencia, ¿no? Menudencias de carne de Rusia. Son compradores hoy marginales, creo que andan en el 1 y pico % del comercio exterior uruguayo, pero no, hay manteca y algo de lácteos. Pero más allá de eso, y más allá de que empiezan a subir los commodities y empiezan a generar incertidumbre sobre los mercados de futuro, ya lo estamos viendo y estamos viendo con algunas alertas vinculadas en cómo inciden en los cultivos acá, porque todos los insumos de los fertilizantes, la mayoría vienen de allá. Viene el potasio, viene la urea, viene el fósforo. Pero además, la guerra como tal, como nadie sabe la magnitud que va a tener y si alguien quiere apretar un botón equivocado, eso genera una incertidumbre que hace que las bolsas, los mercados y los futuros y los commodities, sobre todo los energéticos, tengan hoy este grado de incertidumbre que es muy difícil planificar. Lo normal es que cada uno ante la incertidumbre se resguarde, y se resguarde sobre todo en los márgenes de precio, que es lo que el ministro de Ganadería propuso el otro día al presidente de la República, hacer una comisión de monitoreo que involucra a varios ministerios, porque los efectos positivos no hay ninguno en la guerra, los negativos tienen varios aterrizajes en Uruguay y la idea es monitorearlos a todos. Señor secretario, antes de que se declarara la invasión, hubo quienes ya entendieron que había cierta inconsistencia entre lo que había dispuesto la LUC y la forma en que se estaban ajustando los combustibles. Probablemente la mayoría del auditorio tenga empresas, sean emprendedores y tenga muy claro el concepto de la planificación. Y lo que ha surgido como consecuencia de estos últimos sistemas de ajustes es que parece transitarse en una especie de bruma de incertidumbre, y lo que se necesita para los negocios es certidumbre. Se entendía que había algo dispuesto en la LUC para la fijación de precios, sin embargo, predominó muchas veces también un criterio político. La consulta es si de aquí en más será posible tener algunos elementos que permitan más certidumbres, o deberemos acostumbrarnos a este régimen incierto, volátil, como consecuencia, como lo dijo usted, por ejemplo, de la situación internacional. Yo creo que esta pregunta la podría contestar Putin, porque en realidad para nosotros... No me atiende el teléfono. Para nosotros es muy complejo. Álvaro, mire que lo que le estoy planteando sucedió antes de la invasión. Pero quiero decir, la LUC lo que le dio es transparencia a un régimen. Ya vimos los sobrecostos por el precio de paridad de importación. Lo que se definió, que fue lo que salió en el Parlamento, no fue el proyecto original, y que además votó el Frente Amplio. Estos artículos de los combustibles los votó el Frente Amplio y ahora lo quieren derogar. Era establecer un mecanismo de fijación de precios donde la unidad reguladora de Servicio de Energía y Agua fijara tarifas técnicas, sobre todo el tema de precio de paridad de importación. Y en realidad lo que hicimos fue, claro, agarramos justo la suba del petróleo. En alguna vez pudimos no subir, o en algunas veces pudimos amortiguar la suba en función de la situación extraordinaria, que tampoco es eterna, que es la espalda que ANCAP tuvo, y me parece que una decisión muy correcta de ANCAP, de utilizar ganancias extraordinarias para amortiguar la suba del principal insumo del precio del combustible final. Y después hay otro tema sobre el cual tenemos que trabajar, que tiene que ver con el famoso factor X, que son 3 pesos, quizá un poco menos, ya se bajó 1 peso, que tiene que ver con una serie de ineficiencias para adentro, que bueno, que el gobierno empezó a trabajar, ¿no? En el tema de el holding ANCAP, está por ahí el presidente ANCAP, pero son como 17 empresas, la mayoría en el derecho privado, pero la propiedad es estatal, con la cual la mayoría no son superavitarias, son deficitarias, y el déficit termina en el precio de los combustibles, sobre eso hay que trabajar. Un caso típico es el Portland, y ya hay algunos interesados en poder asociar ANCAP con empresas privadas para el manejo del Portland, que viene siendo deficitario hace muchos años. Y después hay cosas insólitas. ANCAP sigue pagando 10, 12 millones de dólares por una tasa de inflamables
a la Intendencia de Montevideo, que venimos reclamando que la elimine por un servicio que cumplía en los años 60. Y bueno, todas esas cosas se van sumando para poner ese factor X sobre el cual nosotros tenemos que trabajar, que es sobre lo que nosotros podemos trabajar. Sobre el precio del petróleo, lo que podemos hacer es lo que hizo ANCAP, que es amortiguar la incertidumbre. Y la incertidumbre en este caso va con sentido negativo, producto que, entre otras cosas, hay una guerra y además una guerra en países petroleros. Pensando en el 28 de marzo, sea cual sea el resultado, hay algunos proyectos ahí que eran prioridad del gobierno el año pasado. Uno es la reforma de la seguridad social y esa es la primera pregunta. ¿Es prioridad para el gobierno que esa reforma se apruebe este año? Obviamente que tiene un trámite parlamentario. Esa es la primera pregunta. Y la otra es la ley de medios, donde hubo diferencias fuertes ahí con Cabildo Abierto, que sumó una cantidad de artículos que frenaron después. Entonces le pregunto, ¿es prioridad la reforma de la seguridad social para el gobierno que sea este año sí o sí? ¿Ley de medios y hay alguna otra prioridad legislativa? Mire, la reforma de la seguridad social es una prioridad para el Uruguay, no para el gobierno. Si uno escucha, y en eso hay que ver los archivos, ¿no? A Astori hablando de la necesidad de la reforma de la seguridad social, a Vergara hablando de lo mismo. Me parece que es un tema que debería ser nacional. Hoy hay insumos de trabajo para trabajar después en un proyecto de ley que ojalá sea un tema nacional. Ojalá todo el mundo con la responsabilidad política, como diría un expresidente, no pensando en la próxima elección, sino en las próximas generaciones, trabajara con unidad nacional, mirando con luces largas, viendo que esto es una necesidad y que todos los partidos políticos se pusieran a trabajar en esto. Ojalá. Y con respecto a la ley de medios, sí es una prioridad del gobierno, fue parte de un compromiso electoral y seguramente vamos a avanzar en eso una vez que pase este referéndum, vamos a avanzar en la ley de medios. Entendemos que la ley que está vigente, que la del gobierno del Frente Amplio, es una ley que en realidad es una ley muy ideologizada, con espejos retrovisores y que además nosotros no lo compartimos en su filosofía. Muchos de los artículos incluso ya los declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia, así que venimos trabajando en una ley de medios, ya hay un proyecto en el Parlamento, la verdad que estamos muy cerquita de en 2 o 3 artículos trabajando sobre algunos detalles y nuestra idea es que este año por lo menos se vote una nueva ley de medios pensando mucho más para adelante. Doctor Delgado, usted habló del clima y del tono y mencionó obviamente las vertientes que tienen que ver con la LUC, una, la libertad con derechos y otra referida a la seguridad pública, que además ocupa la mayor parte de esta iniciativa. Dice que derogar esto es desnudar a la policía y es traicionar además a la policía que nos protege. En estos días, en este tramo de la campaña rumbo al referéndum, se ha denunciado excesos policiales, abusos policiales. ¿Cómo puede mitigarse ese impacto? Seguramente usted me dirá que exceso hubo siempre y habrá, pero en definitiva hay quienes asocian esto con una sensación de que la policía siente ahora como más libertad aún para cometer excesos. Yo la contestaría por la inversa. En realidad, la LUC respaldando a la policía, respaldándola políticamente. Primero, recuerdo el 2 de marzo, estábamos todos de traje nuevo en la Torre Ejecutiva, el primer día de trabajo como el primer día de escuela, el presidente de la República con el exministro que extrañamos, Jorge Larrañaga, reunido con los 19 jefes de policía, diciendo hay que cambiar la política de seguridad, fue el compromiso, porque además, entre otras cosas, la gente nos eligió para cambiar esto. Y le dio directivas muy claras al respecto, dijo que él era el primer policía. O sea, primero un respaldo político, después la LUC le establece un respaldo jurídico, podemos repasarlo, legítima defensa, se penaliza el insulto a la policía, recordemos a la policía grafiteada, ¿no? O la policía escupida, se penaliza la resistencia al arresto, se aumentan penas, se quitan beneficios para los delitos aberrantes, se mantiene el registro de los menores infractores para aquellos que cometen delitos aberrantes también. Así que yo creo que es a la inversa, a la policía se le dieron estos instrumentos y en vez del gatillo fácil, que decían que iba a haber, gatillo fácil, esa fue la palabra, dijeron que iba a haber corrida bancaria por la libertad financiera. Dijeron, recordemos a Molina, y recordemos a algunos más, que ahora no lo vemos más, dijeron que
que Antel se desmantelaba y que perdía el 30% de los clientes, entre otras cosas, porque las multinacionales se la comían. Y terminó siendo que la gente ganó en libertad porque es el dueño de su número de celular, sino que Antel además ganó clientes. Y la única ganó clientes y se fortaleció. Nos dijeron que iba a haber tráfico de niños. Dijeron todas estas cosas. Nada pasó. O sea, el gatillo fácil no pasó. La policía actuó. Situaciones puntuales que pueden haber de algún abuso, va a haber antes de la LUC, va a haber después de la LUC y puede haber siempre. Y me parece que en esto hay que ser muy duro con los abusos si existen, se prueban, se comprueban y van a la justicia y la justicia lo determina. Pero no son atribuibles a la LUC. ¿Saben lo que es atribuible a la LUC? La baja del 24% de los homicidios. Eso sí es atribuible a la LUC. Una baja del 20% de los hurtos y un 17% de la rapiña. En lo demás, vamos a ser muy inflexibles por lo que se aparten, pero la policía hoy se siente que recuperó la autoridad. Y yo reitero, y yo creo que la sociedad siente que recuperó una policía que la proteja. La última de mi parte, con respecto a esta situación de Rusia y Ucrania, ¿el gobierno uruguayo ha recibido algún contacto oficial? El presidente decía el otro día de la embajada rusa, nadie me ha llamado. ¿Ha habido algún contacto oficial, por ejemplo, de gobiernos como el de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia, con el gobierno uruguayo? Que yo conozca no, pero puede ser que a través de la Cancillería sí. En realidad, habían creo que alguna solicitud de asilo que se estaban tramitando de alguna gente de Ucrania, pero bueno, hay un expediente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia y creo que alguno más en Cancillería. Hasta donde yo sé es ahí.